Evangelio, hoy es Marcos 1, 29, 39. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder en este Evangelio ver cómo el Señor está siempre presente mediante las curaciones, las liberaciones, que a veces nosotros perdemos un poquito la fe, y cuánta falta nos hace a veces pasar estas noches sin luz, esa oscuridad, esas tinieblas, que sirven simplemente para darnos cuenta que el único que nos puede poner la luz en el corazón, la paz, es nuestro Señor. Hoy, mi corazón sincero, soy la luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor te recogerá. Enséñame tus caminos, Señor, guíame por tu senda. Qué lindo haber pasado algunas experiencias en las cuales realmente nos damos cuenta que el Señor es la salvación, que el Señor es la luz. Como dice la hermana Glenda, es nuestra luz y es nuestra salvación. Hoy el Señor va a entrar en la casa de la suegra de Simón. Por eso, sin más que hablar, unidos todos con un abrazo en Cristo, vamos a escuchar este Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Curación de la suegra de Pedro. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabía quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si conocieras el amor que Dios te tiene. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y Andrés. Acá vemos que Jesús deja la sinagoga para entrar en la casa de Pedro. Observemos bien que esa casa de Pedro se va a convertir, se va a transformar en un lugar luminoso. ¿Por qué un lugar luminoso? Porque es donde el Señor justamente va a realizar su obra. Pero cuando decimos que entra en la casa, nosotros tenemos que acompañarlo siempre al Señor, seguir el recorrido de Él. Porque no solo vamos a encontrarlo nosotros al Señor en el templo. Acuérdense que cuando nosotros tenemos algo que pedir de corazón, Él nos sugiere que vayamos al último lugar de la casa, que oremos en lo privado, y Él justamente va a estar con nosotros. Porque el Señor justamente eso es lo que hace con sus hijos. Llega hasta los lugares más íntimos de nuestro corazón, en este caso sería de la casa, de nuestra casa. Fíjense que la cama, el lecho donde está postrada, es un lugar sumamente íntimo. El Señor va a estar siempre en estos dolores de dolencia. ¿Por qué? Porque muchas veces deja que nosotros justamente toquemos fondo para salir con mucha más fuerza. Jesús quiere que nosotros le demos la posibilidad de que recorra nuestro interior, ese camino que llega justamente hasta el fondo de nuestro corazón. Por eso yo los invito a todos ustedes, queridos hermanos, que tal cual como lo hace el Señor en su misión, también lo hagamos nosotros, pero que también dejemos que el Señor misione en nosotros, para que aprendamos realmente cómo es la apertura del corazón, para que nosotros luego podamos entrar en el corazón de los demás. Tenemos la palabra, tenemos un corazón que tiene que ser un corazón misionero, obviamente alma y corazón misionero. Sigamos justamente este ejemplo de Santiago, Juan, Simón y Andrés, que acompañan a Jesús. Hoy, aunque el Señor no esté físicamente, seamos nosotros los que tenemos esa alma misionera. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, le tomó la mano, la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlo. ¿Qué vemos? La suegra tuvo fiebre. ¿Qué nos dice la palabra? La fiebre, veámosla como un fuego que está dentro de nosotros. Obviamente, un fuego dentro de nosotros nos va a consumir, nos va a producir algo negativo. ¿Por qué? Porque toda esa energía que nosotros podemos tener preparada para acompañar al Señor, para misionar, se va a consumir porque esa fiebre no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar cumplir todas esas buenas cosas que el Señor quiere que hagamos.
si vamos al libro de la sabiduría, en él nos va a revelar otro aspecto muy importante, ¿no? Porque dice que el fuego devorará a aquellos que rechazan conocer al Señor. Fíjese que en este momento esta suegra de Pedro, ella tiene ese fuego que no la está dejando actuar. Pero para eso están sus hermanos que piden por ella y la ayudan. Esto en todo momento nos indica que si bien depende de nosotros buscarlo al Señor, pero también nosotros tenemos que ser ese instrumento que ayude a los demás a ver al Señor. ¿Cuántas veces nosotros por llevar gente, acompañar gente a ver al Señor, nos sentimos o nos hacen sentir muy mal? También podemos ir al Deuteronomio, que la fiebre se señala como una consecuencia de que de la lejanía de Dios. Pero a veces esa lejanía de Dios viene justamente por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón oscuro que no quiere escuchar la voz del Señor. Hoy en día lo que estamos haciendo en este momento es escuchar la voz del Señor, porque todos los que están escuchando en este momento, los que estamos compartiendo, ya hemos leído, escuchado y estamos rumiando la voz del Señor. Tenemos una apertura del corazón. Ahora hay que ver si esa apertura lo tierniza al corazón y le da la luz o no. Queridos hermanos, el Señor es nuestra luz. Él va a ser el que nos va a sacar de las tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Al atardecer, después de ponerse el sol. Esto es todo un tema. Fíjense que las tinieblas tienen que ser transfiguradas por la luz. Por esa luz que todos sabemos que es la luz de Cristo. Si nos vamos al tema de la noche, de la oscuridad, automáticamente vamos al tema de las tinieblas. Y cuando hablamos de las tinieblas, fíjense que atraviesa un poco toda la Escritura, desde los primeros versículos, cuando aparece la luz, yo diría como una primera manifestación de esa fuerza de Dios. Esa fuerza de Dios que es el amor, que puede modificar cualquier persona, cualquier situación, por más difícil que sea. Muchas veces tenemos que pasar situaciones difíciles para aprender a vivir, aprender a comprender, aprender en general, adquirir sabiduría. Esa luz que crea, yo diría que esa luz la podemos resumir como esa luz que nos salva. A las tinieblas siempre le sigue la luz. Como a la noche le va a seguir el día. Fíjense que la Biblia nos hace ver que también a la oscuridad, esa oscuridad interior que a veces nos puede invadir, que va a invadir al hombre en general, siempre sigue la luz de la salvación. Esa luz de la salvación, ¿de dónde va a venir? Va a venir del encuentro que tenemos con Dios. Ese abrazo con esto que estamos haciendo, que es la palabra del Señor. Fíjense que es imposible que después de escucharla y rumiarla, no nos quede un poquito en el corazón. Por eso hay tantos pasajes. Por ejemplo, si vamos al Salmo 138, tenemos: por ti las tinieblas son como la luz. Y es verdad, porque el Señor es mi luz. Como dice la canción, el Señor es mi luz y mi salvación. Pero bueno, usando un poquito la mente bíblica, vemos que el Señor afirma de sí mismo que Él
es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, es la luz que nos va a dar la vida, porque nos va a sacar de esta oscuridad mundana que todos tenemos. Fíjese que la palabra de Dios se va a convertir justamente en esa lámpara que nos va a alumbrar nuestros pasos para que sepamos justamente por dónde caminar. Por eso qué lindo que es escuchar el Señor mi luz, el Señor mi salvación. Defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor te recogerá. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Todos estaban delante de la puerta. Nosotros también podemos estar de la puerta. Yo, vos, en medio de aquellos, y podemos pasar desapercibidos o realmente golpear esa puerta con el corazón. A mí me hace acordar este pasaje que dice: llamad y se os abrirá. Nosotros a veces tenemos que abrir también esa puerta, y la llave justamente es cómo tengamos el corazón. Si no, el Señor nos va a decir: tuve hambre, no me diste de comer, tuve enfermo, no me acompañaste, desnudo y no me conociste. El Señor va a desconocernos de la misma forma que nosotros desconocimos a esos hermanos cuando estemos delante de la puerta. En cambio, si nosotros le abrimos la puerta al prójimo, también se la estamos abriendo al Señor. Por eso es tan importante el trabajo misionero. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Si nos remitimos a otros pasajes, podemos ver cuando le dicen, le reconocen que Él era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Imagínense alzando las manos para abrir la puerta y que no nos conozcan. El solo sentir, el pensar que el Señor nos puede dejar afuera, eso realmente sería el temor de Dios. El temor de no participar de esa vida futura con el Señor. Todos sabemos que no es un Señor castigador, pero ese es el verdadero temor de Dios, que cuando golpeemos la puerta nos desconozcan. Tanto nos ama el Señor que nos da una oportunidad, nos da otra oportunidad. Estos demonios que el Señor ya no los deja hablar, porque ya no pertenecían a esta familia, pero sí sabían quién era Él. Nadie nos ama como nos ama el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras
como te amo, serías más feliz. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Por la mañana, antes que amaneciera. Por la mañana, el Señor ya está preparado para ayudarnos a todos, antes que amaneciera, antes que nosotros amaneciéramos. Jesús se levanta, sale y va a un lugar desierto. ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en un desierto y a veces no sabemos para qué salir? Pero al igual que el Señor, cuando nos encontramos en esos terribles desiertos, por cualquier motivo, imitémoslo al Señor, oremos, pidámosle que Él sea nuestra luz. A veces no lo podemos encontrar, pero acá la Escritura nos dice, por la mañana, antes de que amaneciera, Él ya tiene el corazón abierto. En esta ocasión, Él está hablando con su Padre. Él siempre intercede por nosotros, porque su misión es nuestro bienestar y darnos la llave de esa habitación que, como dice Juan, está preparada para nosotros. Salió y fue a un lugar desierto. Encontrémonos en nuestros desiertos con el Señor y allí, cuando estemos orando, también vamos a ver que Él se sienta a nuestro costado. Y aunque haya un solo par de huellas, no piense que vamos nosotros caminando. Es el Señor que nos va cargando. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Fíjense que el buscar al Señor tiene que ser algo contagioso. Nosotros tenemos que inspirar a los demás. Todas aquellas personas que misionan, por ejemplo, Rosita, Cristina y todos aquellos que misionan, tienen que contagiar esa alegría a sus compañeros para que cuando lo encontremos al Señor le podamos decir, todos te andan buscando. Ahora, preguntémonos, ¿nosotros contagiamos esa alegría o no salimos de nuestros lugares de confort? ¿Somos Simón o somos Pablo, Miguel? ¿Qué me contás, Pablito Cafaro? A veces tenemos que salir más. ¿Qué me decís, Martín? Tenemos que salir más. Dejemos de ser nosotros. Seamos realmente un instrumento del Señor para poderle decir al Señor, todos te andan buscando. Y si Él nos pregunta, ¿por qué me andan buscando? Porque están siguiendo nuestro ejemplo. Están siguiendo lo que han visto de ti. Como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño,
preguntarías lo que espero de ti. Y el Señor le respondió: vayamos a otra parte, a predicar, también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Es lo que espera el Señor de nosotros, que nosotros también salgamos a las poblaciones vecinas, porque para eso Él vino a nosotros, para que caminemos los mismos pasos que Él. Si no, ¿de qué sirve acompañarlo cuando Él viene? Y cuando Él sentimos que se nos aleja, ¿todo terminó? No, al contrario. Es lo que Él está esperando, que se nos impregne justamente el corazón para que vayamos a otras partes a predicar. Esa predicación que tiene que ser contagiosa. Abrir el corazón de los demás para que tengan la necesidad de seguir rumiando la Escritura y que se den cuenta que siguiendo sus pasos es el verdadero camino. Por eso, queridos hermanos, el Señor es la luz, porque cuando caminamos con Él vamos directo a la luz. Cuando nos apartamos, caemos otra vez en el camino oscuro. ¿Y quién nos hace apartar? Satanás, mediante la tentación y el pecado. Pero todos somos humanos, todos tenemos esos pensamientos mundanos que nos equivocamos. Justamente como me decía una persona el otro día, hay que aprender de los errores, hay que corregirnos. ¿Y cómo es esa corrección? Cada vez que caemos en el pecado, saquemos esa mente bíblica y digamos: ¿por qué esto? Si el Señor quiere esto, y que no se vuelva a repetir, y que todo eso sean ejemplos o experiencias para poderlas compartir. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Enséñame tus caminos, Señor, guíame por tus sendas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Y como para ir finalizando dice: y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Jesús, acá podemos observar que predicó en la sinagoga y expulsó demonios justamente por toda esta región de Galilea. Pero Él obviamente va a recorrer la totalidad de este territorio. ¿En qué periodo? En estos 3 años de su ministerio. Voy a hacer una aclaración porque justamente el otro día estábamos charlando sobre ese tema. Hubo muchas grandes manifestaciones de todo este poder demoníaco en todo ese tiempo. Y a lo largo de la historia bíblica, yo diría que destaco 3 periodos de semejantes características. Uno fue durante la época de Moisés. El otro en los tiempos de Elías, que hubo muchas manifestaciones, por ejemplo, escritas, o sea que están documentadas, de todo este poder demoníaco. Y la última, yo la veo en los años justamente que pasó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Estas expulsiones de los demonios siempre es para que se manifieste la gloria de nuestro Señor. Tal vez nosotros no tenemos que expulsar demonios, pero sí lo que tenemos que hacer es tratar de que la gente no se comporte de la forma que quiere Satanás. Nuestra misión es mostrarles justamente el camino a nuestros hermanos para que se aparten de todo ese mal. Y al igual que el Señor en estos 3 años caminó por toda esa región expulsando demonios y haciendo curaciones, nosotros tenemos tan cerquita a veces la forma de luchar contra algunos demonios disfrazados de corderos
y no lo hacemos. O simplemente luchar para que nuestros compañeros, nuestros hermanos y nosotros mismos no caigamos en esa tentación que nos llevan al pecado. Por eso, queridos hermanos, ahora veamos qué nos dice a nosotros esta palabra, que realmente lo que quiere es que tengamos un alma, un corazón libres de pecado. Arrepentámonos todos de nuestros pecados y caminemos sobre los pasos, sobre las huellas que el Señor nos viene marcando. ¿Qué nos dice este Evangelio? En el país de la vida, espera en el Señor, sé valiente.